Bajo una lluvia torrencial que parecía querer limpiar los pecados de Miami, Sebastián Monticelli, el arquitecto millonario cuya vida era un monumento de cristal tan brillante como frágil, conducía sin rumbo, perdido en el luto perpetuo por su esposa. No podía saber que, a solo unos metros, oculta bajo el toldo de una tienda, una joven llamada Luna Reyes estaba a punto de demoler su mundo. Ella, que vendía flores para sobrevivir, fue la única testigo de la crueldad que se escondía tras la perfecta sonrisa de Giselle, la prometida de Sebastián. Con un gesto lleno de desprecio, Giselle le arrebató un dibujo a Mateo, el pequeño hijo de Sebastián, postrado en una silla de ruedas, y le susurró palabras venenosas. Cegada por la indignación, Luna corrió hacia el auto de lujo, golpeando el cristal y gritando la frase que lo cambiaría todo: «Su novia maltrata a su hijo». El impacto de aquellas palabras fue más violento que cualquier trueno. La primera reacción de Sebastián fue una ira protectora. ¿Cómo se atrevía esa muchacha andrajosa a lanzar una acusación tan vil contra Giselle, la mujer que con tanta paciencia estaba intentando remendar su rota familia? A su lado, Giselle desplegó su arsenal de manipulación, sus ojos llenándose de lágrimas de ofensa mientras acusaba a Luna de intentar extorsionarlos. Sin embargo, por un instante, la mirada de Sebastián se cruzó con la de su hijo, y lo que vio en ella no fue confusión, sino un pánico mudo y profundo que le heló los huesos. Se encontró atrapado entre la palabra de su prometida y la verdad desesperada en los ojos de una extraña. ¿Qué harías si el destino te obligara a elegir entre una mentira reconfortante y una verdad que amenaza con destruirlo todo? Antes de revelarte cómo la duda se sembró en el corazón de Sebastián y lo llevó a tomar una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. Detente un momento. Si crees que la voz de los inocentes tiene el poder de derribar los imperios construidos sobre engaños, toca el like para darle fuerza a Luna en esta batalla desigual. Y suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un caso de maltrato, sino una red de secretos tan oscura que involucra el trágico accidente que dejó a Mateo en esa silla de ruedas. Acompáñanos, porque esta historia demuestra que el amor verdadero y la justicia siempre encuentran la manera de salir a la luz, incluso en la noche más oscura. La furia inicial de Sebastián se desvaneció tan rápido como la lluvia en el parabrisas, dejando un residuo helado de duda. Las lágrimas de Giselle, que siempre le habían parecido un bálsamo para su alma herida, ahora tenían un brillo artificial, casi teatral. No podía sacudirse la imagen de los ojos de Mateo, un abismo de terror silencioso que ninguna explicación podía justificar. Mientras conducía de regreso a la mansión, con Giselle a su lado tejiendo una historia de victimización y calumnia, Sebastián tomó una decisión que marcó el principio del fin. En un susurro, mientras ella se retocaba el maquillaje en el espejo, él hizo una llamada a su jefe de seguridad. «Quiero cámaras en toda la casa, especialmente en el cuarto de Mateo y en las áreas de juego, ocultas, y quiero acceso en tiempo real en mi teléfono para esta noche». Colgó antes de que Giselle pudiera preguntar, sintiendo por primera vez que su hogar no era un santuario, sino un campo de batalla. Al día siguiente, impulsado por una necesidad que no podía nombrar, Sebastián condujo su auto de lujo hasta el corazón de la pequeña Habana, un mundo tan ajeno al suyo que parecía de otro planeta. El aroma a café y especias chocaba con el olor a cuero de su vehículo. Encontró a Luna, no vendiendo flores, sino ayudando a una anciana frágil a sentarse en un banco, su rostro una mezcla de ternura y preocupación. Se acercó a ella con la intención de interrogarla, de desenmascarar su mentira, pero las palabras se atascaron en su garganta al ver la dignidad en su mirada. «No quiero su dinero, señor Monticelli», dijo ella, su voz firme a pesar de su temblor.
Solo quiero que su hijo no vuelva a tener esa mirada de miedo. Él merece sonreír. La sinceridad de sus palabras lo golpeó con la fuerza de una revelación, desarmando por completo la armadura de cinismo que había construido a su alrededor. Mientras tanto, en la fría opulencia de la mansión, Giselle sentía cómo su control se resquebrajaba. La distancia de Sebastián era palpable, una grieta en la fachada perfecta que había tardado meses en construir. Su intuición, afilada por años de manipulación, le gritaba que la muchacha de las flores era más que una simple molestia. Era una amenaza existencial para su plan. Con una calma escalofriante, se encerró en su vestidor, un santuario de seda y diamantes, y marcó un número en su teléfono. «Tengo un problema», siseó a su contacto en el otro lado de la línea. «Una vendedora de flores en la pequeña Habana. Necesito que desaparezca de esa esquina, haz que la desalojen, que pierda su puesto. Lo que sea necesario, no quiero volver a ver su cara». Para Giselle, las personas eran peones, y Luna acababa de convertirse en uno que debía ser sacrificado sin piedad. Sebastián abandonó el barrio de Luna sintiéndose profundamente transformado. La verdad, se dio cuenta, no siempre venía envuelta en seda y pronunciada con elegancia. A veces gritaba bajo la lluvia, vestida con harapos. Esa misma tarde, un mensajero entregó un sobre anónimo en el humilde apartamento de Luna. Dentro había suficiente dinero en efectivo para cubrir las medicinas de su abuela durante meses y una simple nota escrita a mano. «Gracias por ver lo que yo no podía. Sigue observando». No era una caridad, sino un pacto. Para Luna, ese gesto anónimo fue un salvavidas en medio de la tormenta, la prueba de que no estaba sola en su lucha. Para Sebastián, fue el primer paso para recuperar no solo a su hijo, sino también su propia humanidad. Sin saberlo, ambos habían formado una alianza silenciosa, una frágil luz de esperanza contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. La respuesta de Giselle fue tan rápida como venenosa, una cobra atacando desde las sombras. Al día siguiente, dos hombres corpulentos, con la fría autoridad de matones disfrazados de funcionarios, se presentaron en la esquina de Luna. Sin mediar palabra, declararon que su puesto era ilegal, y con una crueldad calculada, volcaron su humilde carrito. Las flores, símbolos de su frágil sustento, quedaron esparcidas y pisoteadas sobre el asfalto mojado, un reflejo de su esperanza aplastada. Luna observó, paralizada por el shock y la impotencia, mientras su mundo se desmoronaba ante la mirada indiferente de los transeúntes. Sabía, con una certeza que le helaba el alma, que esto no era una coincidencia. Era un mensaje directo de Giselle Valderrama, una advertencia de que los poderosos podían borrar a los débiles de la existencia con un simple chasquido de dedos. El miedo por su abuela la ahogaba. Impulsado por una creciente inquietud, Sebastián llegó a la pequeña Habana esa misma tarde, solo para encontrar la esquina desolada y los restos de pétalos marchitos. El corazón le dio un vuelco. Encontró a Luna sentada en un escalón cercano, con el rostro oculto entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. La culpa lo golpeó como una ola. Su investigación, su duda, había puesto a esta joven inocente en el punto de mira de una mujer despiadada. Se sentó a su lado, el costoso traje de diseñador rozando el cemento sucio. «Esto es mi culpa», susurró, su voz ronca por la emoción. «Pero no dejaré que te haga más daño». En ese momento, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Ven a trabajar a mi casa, como cuidadora de Mateo. Allí estarás a salvo. Allí podremos descubrir la verdad, juntos». La llegada de Luna a la mansión Monticelli fue como encender una cerilla en un polvorín. Giselle, al verla, apenas pudo contener su furia tras una máscara de gélida cortesía, pero sus ojos prometían una guerra sin cuartel. Sin embargo, su presencia provocó un cambio inesperado en otra persona. Amelia Vargas,
la ama de llaves que había servido a la familia durante décadas y que había amado a Isabela, la difunta esposa de Sebastián, como a una hija. Amelia había observado en silencio el comportamiento de Giselle, su frialdad hacia Mateo, su desdén por los recuerdos de Isabela. Pero el miedo a perder su trabajo la había mantenido callada. Al ver la genuina conexión entre Luna y el pequeño Mateo y la nueva determinación en los ojos de Sebastián, sintió que su lealtad a la verdad era más fuerte que su miedo. Esa noche, mientras Giselle estaba en un evento de caridad, Amelia se acercó a Sebastián en el estudio, con las manos temblando mientras sostenía una pequeña caja de madera. «Señor, perdone mi atrevimiento», comenzó con voz temblorosa. «Después del accidente de la señora Isabella, encontré esto en el auto de la señorita Giselle. Lo escondió, pero yo lo vi. Dentro de la caja había un encendedor de plata grabado, uno que Sebastián reconoció al instante. Pertenecía a un exchofer que había despedido meses antes del accidente por comportamiento errático y problemas con el alcohol. Un hombre que, según Giselle, se había mudado del país. Amelia añadió el golpe final. La escuché hablando por teléfono con él la semana pasada. Dijo que si no mantenía la boca cerrada, se aseguraría de que su segundo accidente fuera el último. La verdad cayó sobre Sebastián con el peso de una lápida. El mundo de Sebastián se fracturó en 1.000.000 de pedazos con el encendedor de plata en la palma de su mano. Ya no era solo la duda de un padre preocupado, era el frío terror de un viudo que comenzaba a sospechar que la tragedia que destruyó su vida no fue un acto del destino, sino una conspiración calculada. La imagen de su esposa Isabela, sonriendo en su última mañana juntos, lo asaltó con una violencia insoportable. Con una determinación helada que nunca antes había sentido, llamó a Luna a su estudio esa misma noche. Le mostró el encendedor y le contó la historia de Amelia. «Esto ya no es sobre maltrato, Luna», dijo, su voz un susurro roto pero firme. «Creo que Giselle está involucrada en la muerte de mi esposa». Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda. La batalla que había decidido librar por un niño asustado se había transformado en una guerra contra un monstruo. Con la verdad a medio revelar, Sebastián y Luna se convirtieron en conspiradores silenciosos en su propia casa. Él contrató a un discreto pero implacable investigador privado con una sola orden: encontrar al exchofer, Ricardo Rojas, a cualquier costo. Mientras tanto, Luna se convirtió en su espía interna, una sombra protectora para Mateo y una observadora incansable de cada movimiento de Giselle. Mantenía una fachada de dulzura y sumisión, pero sus ojos registraban cada llamada telefónica susurrada, cada documento que Giselle guardaba bajo llave, cada mirada de fría impaciencia que le dedicaba a Mateo cuando creía que nadie la veía. El aire en la mansión se volvió denso, cargado de secretos y mentiras, mientras Giselle, sintiendo un cambio imperceptible en la atmósfera, afilaba sus garras, convencida de que su victoria final estaba a solo un paso. La presión aumentó exponencialmente cuando el investigador llamó a Sebastián 2 días después. «Lo encontré. Está escondido en un motel de mala muerte en Los Cayos, a punto de huir del país. Está aterrorizado». El tiempo se agotaba. Esa misma noche, durante una cena tensa, Giselle jugó su carta más audaz. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le propuso a Sebastián enviar a Mateo a un prestigioso internado en Suiza, un lugar especializado donde podrían ayudarlo mejor con su condición. Para Sebastián, la sugerencia fue la confirmación que necesitaba. Era el plan de Giselle para deshacerse del último obstáculo. Fingiendo considerarlo, asintió lentamente, una máscara de dolor comprensivo ocultando la furia hirviente en su interior. Sabía que, al darle a Giselle esa falsa sensación de triunfo, la haría bajar la guardia.
La noche antes del gran evento benéfico anual de las empresas Monticelli, una gala que Giselle había planeado meticulosamente como su coronación no oficial en la alta sociedad, Sebastián reunió a Luna y a Amelia en su estudio. El plan era arriesgado, teatral y definitivo. «Ella quiere un escenario, se lo daremos», declaró Sebastián, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Había ordenado a su equipo técnico que vinculara las cámaras ocultas de la casa a la pantalla gigante del salón de baile. Mientras Giselle pronunciaba su discurso sobre la filantropía y la familia, él proyectaría la verdad para que todo el mundo la viera. Luna se encargaría de mantener a Mateo a salvo y lejos del caos que estaba por desatarse. El escenario estaba listo. Las máscaras estaban a punto de caer, y el estruendo sería ensordecedor. La gala benéfica brillaba con el esplendor de 1000 diamantes, pero ninguno tanto como Giselle Valderrama, quien se encontraba en el escenario, bañada por la luz de los reflectores. Su vestido de seda carmesí era un grito de victoria, su voz un murmullo meloso mientras hablaba de la importancia de la familia y la protección de los inocentes. Era la actuación de su vida. Desde las sombras, Sebastián la observaba, su corazón latiendo con un ritmo fúnebre. No sentía nada más que un vacío helado donde antes hubo afecto. Con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, le dio la señal al técnico de sonido. El telón de la mentira estaba a punto de caer y el estruendo sería recordado por generaciones en la alta sociedad de Miami. El espectáculo estaba por comenzar. De repente, la gigantesca pantalla detrás de Giselle parpadeó, interrumpiendo una foto de ella abrazando a un niño en un orfanato. La imagen cambió a la granulada y fría vista de una cámara de seguridad en el cuarto de Mateo. El silencio cayó sobre el salón cuando la voz de Giselle, despojada de su dulzura pública, cortó el aire como un cuchillo. «Eres un recordatorio constante de todo lo que perdí», le siseaba al pequeño en la pantalla. «Tu padre sería solo mío si tú no existieras». El rostro sonriente de Giselle en el escenario se transformó en una máscara de pánico y horror. Los murmullos de la audiencia se convirtieron en un rugido de incredulidad. La reina de la sociedad estaba desnuda ante sus súbditos y su fealdad era monstruosa. El video continuó, cada segundo más devastador que el anterior. La audiencia observó, paralizada, mientras Giselle admitía su plan para declarar a Sebastián incompetente y deshacerse de Mateo. Pero el golpe final llegó con una confesión que heló la sangre de todos los presentes. «¿Crees que la muerte de tu madre fue un accidente?», se burlaba en el video, su rostro contorsionado por el odio. «Ese camión no fue una casualidad, mi pequeño estorbo, fue una inversión, la mejor que he hecho». Un grito ahogado recorrió el salón. Giselle, en el escenario, lanzó un alarido de furia, señalando a Sebastián. «¡Es mentira! Todo es un montaje de este hombre loco». Pero la verdad, cruda y brutal, ya había sellado su destino para siempre. En medio del caos, mientras Giselle intentaba huir del escenario, las puertas principales del salón se abrieron de par en par. 2 oficiales de policía avanzaron con una calma imponente, dirigiéndose directamente hacia ella. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas resonó a través del sistema de sonido, un punto final definitivo a su reinado de terror. Al verla ser escoltada, Sebastián sintió que las fuerzas lo abandonaban, derrumbándose en una silla mientras un sollozo que había contenido por años finalmente se rompía. Luna corrió a su lado, su mano un ancla en su tormenta. En ese instante, desde una habitación segura donde veía todo, Mateo miró el rostro de su padre en el monitor y con una voz clara y temblorosa pronunció la palabra que lo sanaría todo: «Papá». La caída de Giselle Valderrama fue tan espectacular como su ascenso.
Las noticias de la gala benéfica se esparcieron por Miami como un incendio forestal, convirtiéndola de la noche a la mañana en la villana más despreciada de la ciudad. Enfrentando cargos por abuso infantil, fraude y conspiración para cometer asesinato, su mundo de lujo se desmoronó, reemplazado por los fríos muros de una celda. Para Sebastián, verla tras las rejas no le trajo alegría, sino un profundo y doloroso alivio, como si una tormenta que había durado años, finalmente se hubiera disipado. Se aferró a Luna, no solo como la salvadora de su hijo, sino como el faro que lo había guiado de regreso a la luz. En sus ojos encontró la fuerza para enfrentar el pasado y la promesa de un futuro que nunca creyó merecer. El primer paso hacia esa nueva vida fue un acto simbólico y liberador. Sebastián vendió la fría mansión de cristal, un mausoleo de recuerdos dolorosos y mentiras. Compró una casa cálida y acogedora en Coconut Grove, con un jardín exuberante donde Mateo pudiera sentir el sol en su rostro. Dedicó cada minuto a la recuperación de su hijo, no solo física, sino emocional. Luna se convirtió en el corazón de ese nuevo hogar, su risa llenando los espacios que antes ocupaba el silencio. Juntos crearon la Fundación Isabela Reyes, un proyecto que honraba tanto a la memoria de su difunta esposa como a la valentía de la joven que les devolvió la vida. La fundación se dedicó a ayudar a niños de escasos recursos en la pequeña Habana, asegurando que ninguna otra voz inocente fuera silenciada por la pobreza. 3 años después, el jardín de la casa en Coconut Grove era un paraíso de risas y juegos. Mateo, ahora un preadolescente lleno de vida, corría por el césped con la ayuda de aparatos ortopédicos. Su sonrisa era la prueba viviente de que los milagros existían. Sebastián y Luna se habían casado en una ceremonia íntima junto al mar, rodeados solo por aquellos que habían sido testigos de su increíble viaje. Ella ya no era la vendedora de flores luchando por sobrevivir, era una mujer fuerte, codirectora de la fundación, esposa y la madre que Mateo había elegido con el corazón. Juntos habían transformado las cenizas de una tragedia en un testimonio de resiliencia, demostrando que una familia no se define por la sangre, sino por el amor incondicional que se elige construir cada día. Una tarde, mientras observaban a Mateo jugar con otros niños de la fundación, Sebastián tomó la mano de Luna entrelazando sus dedos. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y púrpuras, un final perfecto para un día perfecto. Durante años me escondí detrás de muros de concreto y cristal, creyendo que la fortaleza era aislarse del dolor. Le susurró, su voz llena de una gratitud que nunca se desvanecería. Pero tú me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las paredes que construimos, sino en los puentes que tendemos hacia los corazones que necesitan ser escuchados. Luna apoyó su cabeza en su hombro, y en ese silencio compartido encontraron la paz definitiva. Su cuento de hadas no había comenzado en un castillo, sino en una esquina lluviosa, pero su final feliz era más real y más grandioso que cualquier fantasía. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Sebastián y Luna no terminó con la justicia siendo servida en un salón de baile, sino que comenzó verdaderamente en ese momento. Su viaje se convirtió en un faro de esperanza, una leyenda susurrada en los rincones de Miami que demostraba que el destino no es una línea recta, sino un río que puede ser desviado por la fuerza de un corazón valiente.
Cada niño que reía en el jardín de la Fundación Isabela Reyes era un testimonio de su victoria, un eco del poder sanador que nació de la colisión de dos mundos tan diferentes. Ellos no solo construyeron una familia sobre las ruinas de una traición devastadora, sino que levantaron un santuario para otros, transformando su dolor personal en un legado de amor y protección para los más vulnerables, probando que la verdadera felicidad se encuentra al dar lo que una vez te fue negado. Porque su viaje nos enseña una lección fundamental. La verdadera fortaleza no reside en los muros de cristal que nos aíslan del mundo, sino en la vulnerabilidad de tender puentes hacia quienes necesitan ayuda. Sebastián aprendió que la riqueza que importa no se cuenta en cifras bancarias, sino en la confianza de un hijo y el calor de una mano que te sostiene en la oscuridad. Luna demostró que la dignidad y el coraje son más poderosos que cualquier imperio construido sobre mentiras. Y Mateo, con su increíble resiliencia, nos recordó que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino un mapa de las batallas que hemos sobrevivido. Su historia es la prueba de que el amor verdadero no es el que evita las tormentas, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia, encontrando en la adversidad la fuerza para florecer. La historia de Sebastián, Luna y Mateo es la prueba viviente de que incluso la noche más oscura termina con el amanecer. Si su increíble viaje de sanación y justicia tocó tu corazón y te hizo creer de nuevo en el poder de las segundas oportunidades, deja tu like para celebrar el triunfo del amor sobre la maldad. Comparte esta historia para que su mensaje de esperanza llegue a todos aquellos que sienten que han perdido la batalla. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de soñadores, donde seguiremos contando relatos que demuestran que, sin importar los obstáculos, el corazón siempre encuentra el camino a casa.